Jesucristo iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? Él contestó: entren por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos quieren entrar y no lo van a conseguir. En cuanto el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se podrán a golpear la puerta diciendo: ábrenos. Y él responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzará a decir: hemos comido y hablado contigo. Enseñaste en la plaza, pero él dirá: no sé de dónde son, apártense de mí. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios. Vendrán muchos de oriente y occidente, norte y sur, a ocupar el lugar en el banquete del reino de Dios. Algunos que son últimos serán los primeros, y otros que son los primeros serán los últimos. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 22 al 30. Dios es quien ofrece la salvación. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 29 de octubre, año 2025. Nuestro santo para hoy es un obispo jerosolimitano, San Narciso, del siglo I en la historia de la Iglesia Católica. Cuando lo eligieron era muy anciano y fue elegido obispo de Jerusalén. San Eusebio cuenta que en su tiempo los cristianos recordaban los milagros de este santo obispo. Por ejemplo, con los diáconos no tenían aceite para las lámparas la víspera de la Pascua. El santo obispo San Narciso pidió que le trajesen agua, se puso en oración y después mandó que le pusiesen en las lámparas. Así lo hicieron y cuando se dieron cuenta el agua se transformó en aceite para las lámparas. Como es normal, cuando una persona es muy buena, muy santa y muy capacitada, la envidia. Comenzaron a perseguirlo y como él ya estaba demasiado anciano, se retiró a la montaña y se fue como un eremita. Murió en el año 116. Dios es quien ofrece salvación. En otras palabras, la salvación viene de Dios. Solo Dios salva. El único que sabe del tema de salvación se llama Dios. No hay nadie más que sepa de tema de salvación. Él es el único que sabe quién se va a salvar o no se va a salvar. Ese es el tema para hoy. La salvación viene de Dios. Vamos con las máximas que hoy son bíblicas eminentemente, como la Santa Biblia ha enseñado que la salvación viene de Dios, es de Dios y solo Dios sabe el tema. Pregunta del millón: ¿por qué sigue cantidad de gente ofreciéndole salvación a los demás y diciéndole cómo es y yo sé y se lo aseguro? ¿Por qué sigue la gente
como dejando a un lado la Biblia y quitando a Dios y diciéndole, yo sé cómo se puede salvar y yo le ofrezco a usted la salvación, medios, si tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Eso ha existido hace cantidad de años, todavía sigue existiendo lo mismo y todavía hay gente que cree que un ser humano le puede definir si se va a salvar o no se va a salvar. Es Dios el único que define. Dios envió a su Hijo precisamente para eso, para salvar a la humanidad. Ahora lo contrario, hay cantidad de personas enseñando la religión con la palabra condenación. Si no hace esto, se condena. Si no hace aquello, se condena. Y hable de condenación. Y eso no aparece tampoco. Dios fue enviado a su Hijo para salvar. Dios no vino a condenar. Vamos con las máximas para hoy de la Santa Biblia. La segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dios nos salvó y nos llamó para una vida santa, no por nuestras obras, sino por pura gracia y bondad del Señor. Dios nos salvó y nos llamó para una vida santa. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Gracias porque por pura gracia de Dios ustedes fueron salvados mediante la fe. No es que sean ustedes, sino que es un regalo de Dios que Él ofrece la salvación para los que crean en Él y tengan sus buenas obras. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que gane la salvación y tenga la vida eterna. Dios envió a su Hijo para salvar, no para condenar. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Jesucristo es la piedra angular. En ningún otro hay salvación. Esa cita es muy buena, es bien explícita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. En ningún otro hay salvación, porque no hay en el cielo otra persona que lo pueda hacer, sino Dios es el único que salva. Y vamos con la última carta a los Romanos, capítulo 10, verso 8. Ese capítulo 10, el Señor, si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees que Dios lo resucitó, serás salvo. Solo Dios ofrece salvación. Carta a los Romanos, capítulo 10, verso 8. Así que queda muy claro e importante que solo Dios tiene la capacidad de ofrecer salvación. La salvación viene de Dios, es de Dios, solo Dios ofrece salvación para la humanidad. El Salvador del mundo propone medios de salvación. Él es, no el ser humano. Medios los propone el mismo Dios. Por ejemplo, entren por la puerta estrecha, dice Jesucristo, porque muchos querrán entrar y no lo van a conseguir. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Entren por la puerta estrecha. ¿Eso qué significará? Sacrificio, dedicación, perseverancia. Y lo va a lograr. ¿En qué consiste la puerta estrecha? La dedicación, la penitencia, el perdón. Para Dios es muy importante que la persona le demuestre su capacidad de conversión, de olvidar, perdonar y olvidar, de no ser juez de los demás, de no ser una persona soberbia. Eso se lo tendrá que demostrar cada persona a Dios, porque es lo que Él está pidiendo. Entren por la puerta estrecha. El Concilio Ecuménico de Nicea en el año
325, que está cumpliendo 1700 años ese concilio, donde se declaró el credo de la Iglesia Católica. Y allá es donde va a ir el Papa, creo que es en noviembre, va a ir el Papa a hacer la primera visita pastoral del nuevo Papa que tenemos en la Iglesia. El primer viaje del Papa va a ser a Nicea, precisamente. Y hablamos hoy de Nicea, de un concilio que hubo allá en el año 325. La Iglesia Católica propone pensar en Jesucristo, Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Así dice el credo católico. Proclamar a Jesús como el Salvador, tal como lo dice el credo niceno-constantinopolitano en la Iglesia Católica, requiere ante todo quedarse maravillados ante Jesucristo, que Él es el Salvador. El anuncio de Jesús que Él es el Salvador es una configuración con Cristo. Con amor y compasión siempre trataba a todas las personas que se iba encontrando por el camino y se dejaba guiar por el Espíritu de su Padre Celestial. Así el Espíritu de Dios actúa en él porque siempre tuvo la opción de salvar, escuchar, perdonar, corregir a tiempo. Todo lo hizo el Hijo de Dios para que la humanidad entienda que se vino a salvar. La pregunta sería, ¿por qué sigue cantidad de gente condenando a los demás o hablando tan mal de los demás y dañándole la vida a los demás? El Papa Benedicto XVI también escribió una carta encíclica que se llama Espe Salvi, salvados en la esperanza. Nos recordó que somos salvados por una virtud que se llama la esperanza, que es una virtud teologal en la Iglesia Católica, que son la fe, la esperanza y la caridad. El Papa Benedicto XVI dice: Espe salvi facti sumus, somos salvados por la esperanza y se nos ofrece la salvación en el sentido que se nos ha dado una esperanza, gracias a la cual podemos decir que vivimos el tiempo presente, pero tenemos la esperanza de llegar a una meta que es la salvación que ofrece Dios. Bien interesante el tema para hoy, para salir de dudas. Solo Dios ofrece salvación, solo Dios sabe quién se va a salvar, solo Dios propone medios de salvación. La salvación viene de Dios. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.